Hola, varias oportunidades me preguntaron cómo hacer para que en un gráfico de Excel, al agregar nuevos datos a una tabla, los mismos se agreguen automáticamente al gráfico. Y bueno, hoy les voy a comentar algunas alternativas para hacerlo. Primero veamos un ejemplo en el que tenemos, por ejemplo, datos para cada año. Acá tenemos las muertes por accidente de tránsito en Argentina, desde el 2000 al 2017. Y bueno, un gráfico que podemos hacer es un gráfico, este es un gráfico de línea, que yo le hice, bueno, con insertar gráfico de línea de este tipo. Y bueno, lo que tenemos es la serie gráfica de muertes y en el eje X marca los años. El tema es cuando uno agrega datos nuevos, por ejemplo, para el 2018, supongamos que tenemos una reducción y tenemos 7150 muertes. Bueno, ahí el dato no es agregado al gráfico automáticamente. Algunos lo que hacen es, bueno, marcar el gráfico y extender el rango de datos que toma. Pero bueno, esto puede ser no la mejor alternativa para hacerlo. Em, Veamos también qué pasa acá. Yo, por ejemplo, tengo el cálculo del total de muertes y también tendría que ir extendiendo y agregando más filas para tener el cálculo correspondiente. Eh, Otros lo que hacen es de entrada definir una tabla más larga, por ejemplo hasta el 2020, dejar celdas en blanco y seleccionar todo ese rango, y después a medida que van cargando los datos ya se les va completando, pero la desventaja que tiene es que acá se genera en la última parte del gráfico vacía, o sea queda una parte como que pareciera que hay datos faltantes. Entonces bueno, de esta manera sí se va completando, pero tiene esa desventaja que les comentaba. Y tampoco se soluciona el tema de la fórmula, porque bueno, habría que sí, extenderla hasta el final. Y bueno, entonces, dado que esto no es lo más conveniente, les voy a mostrar una alternativa que es definiendo el rango de datos como una tabla. ¿Esto cómo se hace? Hay que seleccionar el rango de datos que tenemos, ir al menú acá en insertar y elegir la opción tabla. Ahí nos marca, bueno, el rango de datos que le habíamos marcado, si no lo ajustamos a lo que queremos y hay que indicarle si la tabla tiene encabezados o no. En este caso sí, porque los encabezados sería el nombre de los campos, año y muertes. Le damos a aceptar. Ahí nos cambió un poco, bueno, el formato, le podemos elegir como para que nos ponga algún formato de tabla especial. Fíjense que como la tenemos definida como tabla, nos aparece acá herramienta de tabla. Em, bueno, una cosa que yo le voy a dejar, bueno, ahí le saqué relleno que tenía y tipografía negra, pero lo que voy a hacer es marcarla, venir a diseño y acá darle el que está arriba del todo. Así le saca todo el fondo y no nos molesta. Bueno, ¿qué ocurre cuando la tenemos definida así? Cuando agregamos un nuevo dato, el formato, o sea, ahí vemos que se creó como una fila nueva y en el gráfico también vemos que se agregó el 2018 y el dato se grafica automáticamente. Y en esta fórmula que tengo la suma, ahora llega hasta la fila 23. Veamos que ahora cuando agregue una más, esto automáticamente va a extenderse hasta la 24 y el gráfico también. Entonces bueno, esta es una... Sí, ahí se extendió hasta la 24. Bueno, esta es una manera interesante de usar las tablas para hacer los gráficos, o sea, definirlo como una tabla. Después, otro caso interesante lo vamos a mostrar con este ejemplo. Acá tenemos datos
distintos años y para cada mes la cantidad producida, cantidad defectuosa, y después tenemos un cálculo que es el porcentaje de defectuosos. Estamos haciendo el cociente, cantidad defectuosa dividido cantidad producida. Bueno, en este caso está la tabla preparada con 2 años completos, o sea que es una de las alternativas esa que le mencioné al principio, que tiene celdas vacías, para que luego completemos. Bueno, un comentario es que, bueno, yo acá lo que hice también un gráfico de línea, marcando estos datos, la columna E. Les voy a ir a la selección de datos para que vean cómo está hecho. Esto está acá como valores de la serie, ¿sí? La columna E, y después en las etiquetas, para que muestre el eje X, está marcada de año y mes. Acá un truquito, un comentario para que se vea mejor esto acá, es dejar el primer número del año y los otros borrarlos, así nos queda más prolijo el gráfico. Bueno, lo que vemos acá es que cuando tenemos estas celdas vacías, entonces nos da un error porque no puede ser dividido 0. Entonces nos da un error y en el gráfico se ve graficado como ceros. Entonces bueno, eso para que no ocurra, podríamos pensar que una alternativa podría ser agregarle una función si error, o sea que si es error ponga nada. Entonces vemos que la tabla queda prolija, sin nada, pero vamos a ver que si usamos en vez de la columna E, la columna G, el gráfico sigue mostrando valores iguales a 0 a partir del mes 6. Entonces, otra posibilidad es el uso de la función node, que es una función que devuelve el valor de error n sobre a, un valor no disponible. Se los voy a mostrar acá cómo sería para hacerlo. O sea, podríamos usar una función si error, o sea que si el cociente que estamos queriendo hacer da error, que ponga eso, not. Eso va a hacer que ese punto no se grafique. Se los voy a mostrar acá cambiando la columna que graficamos. Vamos a poner ahora esta nueva columna, la I. Y ahí vemos que termina el gráfico en el último dato, el mes 5, y los otros no lo grafica. Y el tipo de error es diferente. Veamos qué ocurre, a ver si metemos nuevos datos. Bueno, y ahí este 0.38 ahora se agregó. Y a medida que vamos agregando, bueno, nos va trayendo el dato y para las celdas vacías, bueno, no nos muestra, no nos grafica valores iguales a 0. Bueno, espero que estas alternativas les sean de utilidad para algún trabajo que tengan que realizar. Y si tienen alguna consulta, pueden hacerla en Universo Excel Foro. Gracias.